Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Durante este mes, en la serie sobre la cual estaremos exponiendo la palabra, pues no estaremos utilizando varios de los pasajes clásicos que se ven siempre en el mes de diciembre. Sin embargo, estaremos explorando una serie de pasajes como el de hoy, donde nos hacemos la pregunta: ¿por qué vino Jesús? Y luego en los otros domingos vamos a estar viendo, y el que haya venido, ¿qué implicaciones tiene para mi vida? Nos va a invitar a evaluarnos y también a tomar decisiones de cómo vivir la vida para el Señor Jesús. Así que esperamos que este mes sea, como todos los meses, a través de la exposición de su palabra, tiempos de edificación. Vamos a encomendar el tiempo con el Señor. Te damos gracias por tu amor, porque en su momento Cristo Jesús nació en un pesebre y nació con una misión: llegar a dar su vida en lugar de toda la humanidad, pagar el precio de nuestros pecados, pagar el precio para librarnos del señorío del pecado, llevarnos a ti, tener acceso a tu presencia y proveernos por la eternidad de una vida eterna que disfrutaremos contigo en lo futuro. Enséñanos esta mañana a través de esta porción de tu palabra. Háblanos qué quieres de nosotros, qué quieres que aprendamos de ti, qué cambios quieres que hagamos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. La semana anterior estuvimos con el grupo de jóvenes, antes de que empiecen las críticas, ¿verdad? Porque hay una iglesia con la que hemos tenido una relación de amistad en un lugar que se llama Tejutla, en el departamento de San Marcos, 290 kilómetros, pero más o menos entre 5, 6 o 7 horas según esté el tráfico, ¿verdad? Es una ciudad que está a 2,500 metros. Guatemala está a 1,500, o sea, 1,000 más. Por lo tanto, es frío. Y pensaba yo, ¿y por qué ir ahí? Lo que al fin tuve la respuesta es que de alguna manera Dios me estaba contextualizando para lo que vamos a ver hoy. Alguno de los hermanos me dijo en algún momento: mira vos que decís que Dios nos habla, ¿verdad? Y ojo, no lo estoy diciendo en el sentido como hay muchos líderes que dicen que Dios les habló y que dio un mensaje especial, algo así como revelado o algo. No lo digo en ese sentido. A todos Dios nos habla. Él se comunica con nosotros. Con palabras, no sé, lo que sé es que se comunica. Y si usted no lo ha experimentado, vea cómo intensifica su relación con el Señor. Y no quiere decir que por eso sea más espiritual. Pero cuando sale el anuncio de este viaje a Tejutla para colaborar con la escuela bíblica de vacaciones, por cierto, alrededor de 200 y pico niños llegan a esa escuela bíblica y con cupo limitado porque pudieron haber sido más, nos dijeron. Así que buen número de nuestros jóvenes estuvieron ahí, fue interesante verlos. Uno de ellos con una posición de liderazgo, después de una clase me dice: nunca había yo dado una clase con niños, me dijo. Y yo donde lo vi dije: este debe ser maestro. ¿Qué si? Me dijo, era la primera vez y así hubo otros. Una muy buena experiencia para nuestros jóvenes, beneficio para los niños que habían allá. Y este servidor que andaba haciendo ahí metido de aguijón de abeja, o sea, de chute, ¿verdad? Resulta que cuando vi la noticia, ahí es donde lo que Dios hace, ¿verdad? Y no fue con palabras, pero andate. Dije, voy a ir a hacer ahí. Lleva a tu nieto que tenga la experiencia. Eso me parece más razonable. Pero hasta allá, frío, no sé dónde nos va a tocar estar. Total que
casi tipo Jonás, queriendo ir en otra dirección, pero el Señor insiste y dije, oh, no quiero que me trague un pez, dije yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir. Hubo alguna serie de inconvenientes y al final, pues hicimos el viaje. Miren, les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, el gusto de ver a los jóvenes sirviendo a niños y a otros jóvenes. Eso es maravilloso. Eso fortalece a futuros líderes en nuestra congregación. Pero después del primer día que llegamos, y fue la primera clase, afortunadamente Erika de Méndez, la esposa de Billy, me dijo, ¿te querés venir? Porque voy a ir a hacer entrevistas a unos jóvenes que aplican a una beca de estudios. Usted sabe que la relación que tenemos con Tejutla es porque tenemos un grupo de estudiantes, ¿sabe? Que los becan algunos miembros de nuestra iglesia y otras personas para que saquen sus estudios usualmente de diversificado. Bueno, vámonos. Así que vino el hermano Mefi, que tenía su Pathfinder entre el 2005 y el 2012, porque después de ese tiempo no son buenas. Eso fue lo que me dijo él, ¿verdad? Así que nos llevó. Les sabré decir que no fue en la ciudad. Tuvimos que estar yendo por 2 días a lugares alrededor en el puro campo. Pedazos en carretera de asfalto y la mayoría de tierra, ¿verdad? Unas casas, pero lejísimos. Tardábamos más en viajar que el tiempo en que se hacía la entrevista, porque Erika quería conocer quién era la persona, su situación social, por qué tenían necesidad y todo. Ahora, les estoy contando esto porque de alguna manera el Señor me trajo a la mente una realidad que a veces los que vivimos en la ciudad se nos escapa. La vida de la ciudad de Guatemala no es la vida que se vive en muchos lugares de nuestro país. Y más adelante les voy a enseñar una foto solo para que veamos. Así que, cuando hago la pregunta, ¿por qué vino Jesús? Al menos tuve parte de la respuesta viviéndolo. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la palabra. Antes de ir al pasaje de hoy que está en Romanos capítulo 3, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo es el ser humano? ¿Es el ser humano bueno o es malo? Un pensador, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau en español, él dijo, el ser humano nace bueno, puro y libre. La sociedad y sus vicios, como la codicia y la hipocresía, lo corrompen. O sea, según este señor, el hombre nace bueno. Y el pensamiento moderno de la cultura secular de hoy día casi dice lo mismo. El hombre fundamentalmente es bueno. Depende cómo lo eduquemos, si se va para lo malo o permanece en lo bueno. La psicología moderna, con las palabras esas que usan, ¿verdad? Dice, sugiere que los humanos son inherentemente constructivos, pero que factores como el estrés y la psicopatología pueden llevar a errores. Aquí no se habla de pecado, errores, ¿no? Y la psicología positiva busca potenciar lo bueno. Casi está diciendo lo mismo. Pablo, por su parte, y ahora sí, por favor, si no ha abierto o encendido su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3, esta es la segunda vez que digo la cita. ¿Cuántas hay que decirles? 3, ¿verdad? Porque hubo un montón de despistados que hasta ahorita atinan qué libro es. Romanos, capítulo 3, empezaremos en el versículo 9. Y Pablo, durante los primeros 2 capítulos y parte del 3, ha expresado respecto, capítulo 3 y Romanos, ha expresado que los no creyentes inmorales, los no creyentes con cierto grado de moralidad, y los judíos, ha dicho, todos están perdidos. Y expresa entonces Pablo en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Le llevamos alguna ventaja? Y algunos dicen ese de llevamos, un plural en primera persona. ¿Quiénes son? Pues varios de los escritores dicen, se refiere a Pablo y la comunidad cristiana de Roma.
Así que cuando él dice, ¿le llevamos alguna ventaja, la comunidad cristiana de Roma y yo, a estos de los que les he hablado? Y da una respuesta, claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles diciendo que todos están bajo pecado. Si hablamos con Jacobo Rousseau, la psicología moderna, les tenemos que decir, a la luz de la Biblia, el hombre, la mujer, el ser humano, no es bueno. Están bajo pecado. Pero Pablo va a explicar un poco más esto. Y la explicación no viene de su creatividad ni de su opinión. La explicación que nos va a dar está basada en la palabra. Y ustedes van a ver que el siguiente versículo va a tener esta frase como está escrito. Así que lo que nos va a decir Pablo en los siguientes versículos se fundamenta en la palabra. No voy a leer los pasajes del Antiguo Testamento, pero son citas del Salmo 14 y algunas de Isaías y de varios otros salmos. Veo tres cosas, o lo dividí de esta manera para hacerlo más accesible. Dentro del segmento que vamos a leer, Pablo nos dice lo que es el ser humano por dentro, lo que comunica y lo que vive. Tres aspectos. ¿Cómo es el ser humano por dentro? Lo que transmite o comunica y cómo es su manera de vivir. Empecemos por ver lo que nos dice de la parte interior. Versículos 10 y 12. Romanos 3, 10 y 12. Como está escrito, no es la opinión de Pablo, no es la opinión de otro pensador de ese momento, es el pensamiento de Dios a través de su palabra revelada. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos? No hay ni siquiera uno. No hay uno solo. Cuando habla de no hay justo ni aún uno, no hay uno solo cuya justicia esté a la altura de la justicia de Dios. Porque cuando nos evaluamos a nosotros mismos, podemos decir, bueno, si yo me comparo con Nicolás, pero no papá Nicolás, sino Nicolás Maduro, yo podría decir, yo soy más bueno que Nicolás, por lo menos no soy un déspota ni un tirano. Sin embargo, el punto es que la comparación no es con otro ser humano, sino con respecto a Dios. No hay justo, ni aún solo uno. Nadie es capaz de los seres humanos de poder interpretar todo lo que Dios ha revelado a través de su propia creación y entender que hay un Dios. Mucho menos, dice el versículo, no hay nadie que busque a Dios. Y esa palabra da esta idea. No hay nadie que busque de manera intensa y personal a Dios. Así que en síntesis, ¿la humanidad cómo está? No anda buscando a Dios ni interesada en conocerla. Dice que todos se apartaron. A una se hicieron inútiles. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. Lo evitan totalmente mediante un rechazo deliberado y decidido. No solo no lo buscan, sino mejor si viven sus vidas alejadas de Dios. Son inútiles, dice. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. El ser humano es malo, punto. Nace malo. Ahora bien, ¿qué comunica este ser humano alejado de Dios? Bueno, veamos lo que dice acerca de lo que habla. Versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente, la Reina Valera 60 dice, áspida, debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldiciones y amargura. Dice que sepulcro abierto es su garganta. O sea, lo que sale de estas personas, del ser humano, y ahí estuvimos muchos de nosotros, es olor de muerte, de hediondez. No sé si usted ha olido lo fétido de la carne en descomposición. Ahora con los carros con aire acondicionado ya no, pero en carretera, cuando vi un perro que lo habían atropellado, no sé quiénes aquí se acuerdan, ¿verdad? Que iba uno, como no había aire acondicionado, con la ventana abierta, ¡bum!, el olorón aquel, espantoso, ¿verdad? Así es la boca del perverso. Mi abuelita materna se quebró 2 piernas, estaba en mi casa, yo era un niño, y empezó a haber gangrena, se murieron los tejidos y el olor del cuarto de mi abuelita, era horrible. Murió en casa y tardaron varias semanas en que se fuera ese olor. Así es lo que expresa el ser humano alejado, perdido de Dios. Nos agrega el pasaje, dice, con su lengua engañan. Hay una palabra chapina que es engatusar, ¿verdad? El ser humano es así. Cuando puede, se aprovecha. Tengan cuidado porque ahora lo engatusan a uno hasta por medio de mensajes de texto. Van a expirar 9,500 puntos. Entra a este enlace para reclamarlos. Y le aviso de una vez. Usted entra al enlace y le dicen, estos 9,500 equivalen a 2,000 quetzales. Para podértelos abonar, ingresa estos datos y le piden los datos de su tarjeta con todo y su número que está en el dorso. No responda a eso. Lo están engañando. Y hay gente que lo va a engañar en persona. Les conté aquí que una de las chicas que trabaja conmigo en la oficina, su amigo le dijo, mira, fíjate que aquí te dan el tanto por ciento si invertís, tenés que meter 5,000 quetzales. Se fue, le pide a un tío los 5,000, los deposita en una cuenta sin haber ido a ninguna oficina, sin firmar nada, y de pronto ella tenía una necesidad y escribe, todo era por WhatsApp, mire, necesito tal cantidad, sí te la podemos devolver, solo que deposita 3,000 más y así Cuando ella nos contó, le dije, mi hija, te están tomando el pelo. Ese es el ser humano. Pero recuérdense, a ver, ¿quién fue el que dijo con que Dios os ha dicho? ¿Se recuerda? Génesis capítulo 3, la serpiente, la más astuta de todos los animales, se acercó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, de ninguno de los árboles. Vio, desde ahí viene el engaño y el ser humano sigue los patrones del príncipe de este mundo. Se nos dice que este ser humano tiene veneno como de áspid, dañan a su alrededor, solo expresan murmuración, chismorreo, habladuría, difamación. Buen número no van a saber quién es el señor Dreyfus. El señor Dreyfus era un militar francés de finales del siglo XIX, principios del XX, era judío. Y por pura envidia y antisemitismo, otro fulano lo fue a acusar de que le vendía secretos militares a los alemanes. Él era francés. No era cierto, pero estamos hablando aquí de difamación para poner un ejemplo de lo que es el ser humano y que quizás muchos de nosotros hemos sido así y quizás algunas de estas cosas todavía perduran y tenemos que ver cómo las erradicamos. A Dreyfus lo mandaron preso de por vida a una isla que se llama la Isla del Diablo. Queda ahí casi cerca de donde está Venezuela, frente a una de las Guyanas. Estuvo 10 años preso hasta que se logró conocer la verdad y fue restituido. Pero para eso, 10 años presos por lo que sale de la lengua venenosa del ser humano. Habla de amargura. ¿Usted ha platicado con alguien? ¿Ha conocido algún amargado? Decía un amigo muy cercano, ¿verdad? Cuando alguien venía con sus pensamientos negativos, ya venís vos amargado, decía. Y él hablaba, este amigo decía que
tenemos unas glándulas metafóricas, aquí abajo decía, y cuando esas glándulas sueltan su producto, nos llenan de amargura y expresamos amargura alrededor. ¿Conoce alguno acá? Porque si lo conoce, avísele que está destilando amargura. Hay una señora en la universidad que vende chiclets y todo eso. Con ella llego a comprarle unas manías con limón y sal. La sal es mala, pero qué rico, ¿eh? Bueno, entonces hablo con la señora. ¿Cómo está? Ay, aquí bien mal porque no ha habido mucha venta, me duele la cabeza, sale uno así, porque destila amargura. Entonces, mucho cuidado con las personas que todavía tienen eso del pasado. Ahora, ¿cómo vive el hombre pecador? Capítulo 3, versículos 15 y 17. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. Lo primero que dice es que el ser humano separado de Dios, veloz para derramar sangre. Si usted quiere pensar en alguien que haya sido causante de la muerte de mucha gente, usualmente se le viene un apellido, ¿verdad? Mi nuera, la más de hijo más pequeño, es alemana. Y casi siempre donde la conocen y le presentan, no pasa tiempo en que le mencionen a este personaje. ¿De quién estoy hablando? De Hitler, ¿verdad? Sin embargo, mi suegra tiene una respuesta inmediata. Mi suegra, mi nuera, dice, él no era alemán, dice, austriaco, ¿verdad? Entonces se quita el pepitazo, ¿verdad? Porque casi siempre friegan hacia los alemanes. Pero le voy a contar algo. ¿Sabe cuántas personas murieron? Hablando de prestos sus pies para derramar sangre, murieron bajo Hitler. Se calcula que fueron 11 millones, de los cuales 6 millones eran judíos y 5 eran no judíos. Entonces, en total, Hitler y los nazis responsables de 11 millones. Pero, Stalin en Rusia, siglo XX, se calcula que bajo su dirección de la Unión Soviética murieron alrededor de 20 millones de personas. Mao Zedong, o como era en mi época Mao Zedong, ¿verdad? Se calcula que murieron, ya sea porque los mataron o se murieron de hambre, entre 20 y 40 millones de chinos. Y uno de los que tiene aquí buena medalla, Gengis Khan, muchos siglos atrás, se fueron alrededor de 40 millones de personas. O sea que el ser humano para matar, muy bueno. Ahora usted dirá, bueno, son del pasado y todo lo demás. ¿Se recuerda usted? O le voy a decir algo. A ver, Diana, si tú quieres salir de viaje con los dos gemelos sin, ¿qué tienes que hacer? No va a ir. En el viaje vas tú con los nenes, ¿qué necesitas para salir del aeropuerto? Un pasaporte, obviamente, y una carta hecha por un notario en donde el papá autoriza que la mamá salga con los niños. ¿Por qué le cuento esto? Porque antes uno podía tener en el pasaporte, decía del patojo, el menor viaja con el consentimiento aprobado de los papás. Eso era todo. Pero hubo un fulano hace X número de años que desapareció, diagonal, mató a su esposa y se llevó a sus 2 hijos al extranjero. Y por ahí me dijeron que gracias a él modificaron esa norma y ahora uno tiene que salir, si no van los 2 papás, con un permiso especial. Eso es aquí en Guatemala, ¿verdad? De hecho, el papá de la señora es médico y es el que me ha atendido algunos asuntos, ¿verdad?, de salud. Nunca le pregunté, por cierto, pero es chapín. ¿Quieren otro? Estoy hablando de prestos para derramar sangre. Un médico que se le muere una paciente haciéndole un tratamiento y para ocultarlo la descuartizó, ¿verdad? Para esconderla, de todos modos lo agarraron. Entonces, hay problema con el ser humano, regalado para matar. La piña, la cocha y el chicoy.
Todos los patojos no saben de qué estoy hablando y los que ya tienen más kilometraje. No, ¿verdad? La Piña, la Coche del Chicoy, 3 delincuentes que secuestran a una niña de 5 años, piden rescate, de remate la violan y la matan. El caso de la niña Toti, años 70, por eso muchos no lo saben. Estos estuvieron aquí presos ahí por Pavón y conocí a un hermano en la fe que era de La Pieca y no me pregunte por qué paró preso en Pavón, no sé qué hizo, un muchacho joven. Y él los conoció a estos dos. Él dice que estaban oyendo el evangelio, pero ¿saben qué les pasó? Un día los trasladaron y en el traslado fallecieron. Pero lo que estoy hablando es el ser humano derrama sangre y estos casos son chapines. ¿Qué más nos dice que tiene el ser humano de característico? Ruina y miseria. ¿Dónde está el ser humano hay ruina y miseria? No se hace exagerado. Ucrania, Franja de Gaza, Siria, Afganistán, Yemen o Yemen, como quiera decirlo. ¿Quiere seguir? Aquí mismo en Guatemala, ruina y miseria. ¿Por qué cree que ahorita en diciembre hay un viaje y por qué cree que se están armando estas canastas navideñas para allá a la zona de Jalapa en Alzatate? Porque ahí hay ruina y miseria. Ahí están ayudando a niños por lo menos para que coman el mínimo necesario. Y esto es aquí, no hay que irse hasta Oriente Medio. Esto es aquí en nuestro país. ¿Por qué les dije que el Señor me contextualizó? Porque haciendo esos viajes allá por Tejutla, en sus alrededores, ahí les voy a enseñar una foto de donde vive una familia, ¿verdad? De verdad, aquí hay algunas familias que pueden ser que estés viviendo algo así y deberíamos de ver qué podemos hacer. Ahorita no tengo la respuesta inmediata, solo lo he estado pensando, pero fuera de acá hay bastante limitación. Guatemala tiene una pobreza del 56% y de este 56, el 16 dice que tiene pobreza extrema. Según los datos que uno encuentra, ¿qué es ser pobre? Dice, alguien que está en una situación de pobreza le cuesta tener los recursos para la canasta básica de alimentos, pero también de bienes y servicios. Por ejemplo, vestido, vivienda, educación, salud. O sea, difícilmente le alcanza para cubrir esas necesidades. Y usted dice, bueno, ¿y entonces qué es pobreza extrema? Ese 16% de ese 56% de guatemaltecos dice, el que está en pobreza extrema apenas le alcanza para poder comprar la comida necesaria. Estas personas no tienen el dinero para comprar comida suficiente de cada día. Y eso es aquí en Guatemala. Y eso es el resultado de la separación del ser humano con Dios. Usted podría preguntarse, mire, ¿y la Iglesia Centro Bíblico El Camino, qué con eso? ¿Hacemos algo? Bueno, le voy a responder. Hace algún tiempo alguien preguntó, ¿dónde está la responsabilidad social de la iglesia? Y como que de ese momento no hubo respuesta, pero ya pensándolo bien, por ejemplo, lo que hoy nos anunciaron. Si usted da los 50 quetzales para la bolsa del semáforo, por cierto, una vez le digo, si usted va a tener dificultad de encontrar un niño en un semáforo, váyase al centro, pues, paga un parqueo y en el centro puede encontrar, si usted va a tener su bolsa, se va y encuentra a quien darle la bolsa. Luego las bolsas que van para el Alzatate, ¿verdad? Esa es otra manera, no es la única, no soluciona el problema, pero por lo menos quien recibe estos alimentos le puede dar gracias a Dios. En el viaje a Tejutla, ahí sí se fueron los jóvenes, se fueron a visitar, no sé, 2 o 4 familias donde le llevaron una canasta de víveres. ¿Y qué vieron algunos jóvenes? Situaciones que ellos ni han vivido ni han visto acá. La limitación con la que muchas familias viven, y no estamos hablando de otros países, sino de aquí, de Guatemala. Así que, ¿quiere usted participar? Pues aquí hay oportunidades. Las becas. Sabe que tenemos X número de becas, tal vez más adelante
Los esposos Méndez nos comparten el número de becados que han salido a través de los años y nuevamente se está buscando becar a otros jóvenes, que de lo contrario, una de las familias que fuimos a visitar, la chica va a trabajar donde otra familia, a limpiar y todo lo demás, sacó ya tercero básico y le pagan 500 quetzales al mes. Y no puede pagarse los estudios, vive muy lejos, donde tiene que salir a la carretera, tomar un busito que pasa recogiendo a toda la gente, llega hasta otro punto y aquí hay que tomar otro que entra al pueblo para poder ir al colegio. El colegio es un colegio cristiano auspiciado por la iglesia con la que tenemos relación. Así que ¿quiere usted contribuir a que nuestro país mejore? Ahí hay otra oportunidad. Piense en becar a un estudiante. Tenemos los datos, si usted se acerca con nosotros, con Billy o conmigo, le podemos decir cómo usted puede ayudar a que alguien que se quedaría con ese nivel, la mamá de la niña nos dijo, pues yo apenas saqué sexto primaria y ¿qué más puedo hacer? Que criar aquí a mis gallinas y algo y medio sacar, y el esposo había viajado a la costa a trabajar como albañil, en lo que regresaba, otro tipo de vida, ¿verdad? Entonces sí podemos ayudar a cambiar. Dice el versículo, no conocieron el camino de la paz. Según un mensaje del pastor R.C. Sproul, dice que los 2 siglos con menos guerras en la historia de la humanidad, según un estudio que se hizo, fueron el siglo I, el tiempo de nuestro Señor Jesús, y el siglo XIX. Son los que no haya habido guerras, son los que menos guerras han habido. Lo cual nos dice que entonces el ser humano, dice, no conoció el camino de la paz. Estamos tratando de responder la pregunta, ¿por qué vino Jesús? Ya va viendo por qué vino Jesús. Una humanidad totalmente desalmada, perdida, alejada, sin buscar a Dios, sin tratar de encontrarlo, con las consecuencias sociales de ese alejamiento, muerte, mentira, maldad, guerras. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano sin Cristo carece del temor de Dios y esa es la raíz fundamental de todo el problema, porque donde hay temor de Dios, la cosa cambia. Ahora el temor de Dios solo puede existir en aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Si no es así, nunca, jamás un ser humano puede experimentar el temor de Dios. La tragedia, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Reina Valera 60, Reina Valera 2015. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nueva Biblia de las Américas. Por cuanto todos pecaron y al igual no alcanzan la gloria de Dios. Se quedaron cortos. Se quedaron en el último lugar posible respecto a la gloria de Dios. Ese es el estado del ser humano sin Cristo. Todas las personas que nosotros conocemos, con las que convivimos, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, que no tienen a Cristo en su vida, están en esa condición. Son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Su destino eterno, en su momento, será el lago de fuego. Empezamos afirmando al inicio, versículo 10, que no hay un solo justo. Versículos 22 y 24 los uní. El 22 dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí hay solución. La solución es Cristo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, dice que el ser humano no busca a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Todos esos que nos rodean, lo que nos está diciendo la Escritura es que, aunque sean religiosos,
no tienen interés de conocer a Dios, porque conocer a Dios implica que va a afectar sus vidas. Por lo menos en mi caso, yo me declaré ateo por 2 años y la razón era porque no quería confrontar a Dios, porque si no decía, ¿qué va a querer de mí? Hasta que llegó el momento. Pregunta: ¿andaba yo buscando a Dios a los 17 años? No. ¿Saben por qué fui yo a un grupo cristiano? Porque uno de mis compañeros me ganó en una discusión del tema del pecado. Yo no sabía nada y no era posible que uno de mis compañeros me ganaba si yo era la medallita de oro de bachillerato. Entonces le dije, ¿dónde aprendiste eso? Y me dijo. Y le hice otra pregunta, ¿y hay chavas? Sí, me dijo, ¿verdad? Entonces fui a ver por qué me había ganado y porque habían patojas. Pero yo no andaba buscando a Dios. Fernando andaba buscando a Dios. Fernando en un autobús se sienta a la par de una amiga, una canchita guapa, ¿verdad? Y el patojo entró y se sentó y inició conversación y mi amiga le empezó a hablar de Jesús. Él no andaba buscando a Jesús. Entonces vino mi amiga y le dijo, ¿te interesa? Sí, entonces te voy a contactar con un amigo para que te hable más. Y fue que me habló y me dijo, mira, por aquello que me esté haciendo el tiro, mejor háblale vos. Y ya me reuní con Fernando, le comparto el evangelio y cree en Cristo y nace de nuevo. Ustedes ya conocen la historia de Fernando. Vivió 2 años, tenía un cáncer, se fue de 19 años, pero se fue al cielo. Y cuando lo llevaban a tratamiento al hospital, creían que su hermano que lo llevaba era el enfermo, porque todo deprimido y triste. Y Fernando metiéndose en las habitaciones compartiendo de Cristo en el hospital. Ajá. Perica, Carlos, no es que así le decíamos, uno de mi barrio, andaba buscando a Dios. No, él fue a una reunión a mi casa que hacíamos repasos. Yo les he contado, un repaso es un parrandón en casa, ¿verdad? Era mi cumpleaños y musicón, equipo de sonido, no como los de ahora tampoco, no se manden, ¿verdad? Pero sí unas bocinonas con discos de vinilo. Y llega Perica porque iba a haber cumpleaños. Y resulta que ahí lo que les cayó, que yo iba a mis amigos de Cruzada Estudiantil y les compartimos el evangelio a todos. Perica no andaba buscando a Dios, pero se fue a dejar a una amiga y regresó. Y ese día le comparto el evangelio y le entrega su vida a Cristo. Azucena, compañera de estudios de Perica, en la universidad estudiaban zootecnia. Pues Carlos, Perica, le comparte el evangelio. Azucena cree, pero ella no estaba buscando a Dios. Fue Carlos el que le habló. Y luego con Azucena tiene su novio y junto con Carlos le comparten el evangelio a Luis. Y Luis cree y nace de nuevo. Pero él no andaba buscando a Dios. Y la familia que fuimos a ver, ¿me ponen la foto, por favor? Una de las familias, fuimos a ver creo que 6 familias. El señor de hasta acá es Mefi. No van a pensar que es el esposo, ¿verdad? Este es Mefi. Yo le puse apodo Vin Diesel. ¿Saben por qué? Porque manejaba como Rápidos y Furiosos. Con la primera visita de la carretera, así miren para abajo, y meto la retranca, dijo, y nos dejamos ir. Una cosa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, Billy? Erika iba feliz ahí, porque nos metía, bueno. Esta familia, llegamos hasta el final, ahí en su casa terminaba el pequeño camino. Ahora, ¿por qué les estoy enseñando esas fotos? Es un solo cuarto. Ahí viven papá, mamá y 2 hijos. Y noten el piso. Es de tierra, ¿verdad? No sé, aquí habrá alguno que tenga esa experiencia, platiquemos después. Pero vean esa situación. Ahora, ¿ustedes creen que esa familia estaba buscando a Dios? ¿Saben por qué no recibieron? Regresame una, chato. Porque la chavita esa que está ahí está aplicando para la beca. Y entonces la que hablaba era Erika, ¿va? Entonces le dice, bueno, cuéntenos si ustedes van a alguna iglesia. Buen número si ya van a iglesias, pero ellos no, nada.
Y entonces donde vemos posiblemente no conocen a Cristo. ¿Lo andaban buscando? No. Entonces creo que me hizo una mirada Erika y luego el Billy me hace así con la pierna, ¿va? ¿Saben qué quiere decir eso? Compartirles el evangelio, ¿verdad? Así que esta familia ese día le compartimos el evangelio. ¿Ellos andaban buscando a Dios? No. Llegamos y les fuimos a presentar las buenas nuevas. ¿Qué cree que le estoy diciendo con esto? Porque vino Jesús. Dice la Escritura, cuando Jesús fue a visitar a Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿dónde está el Hijo del Hombre hoy día? La Escritura dice que está a la diestra del Padre. Y entonces, ¿cómo el Hijo del Hombre va a seguir buscando y salvar lo que se había perdido? Me dicen, ¿cómo? Nosotros. Es que esa es ¿qué les dije aquí? Esa familia no andaba buscando. Y llegaron unos creyentes a seguir buscando y salvando lo que se había perdido. Termino. 2 Corintios 5:20. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué vino Jesús? Porque la humanidad está perdida. ¿Y por qué vino Jesús? Porque entonces, con su muerte y resurrección, pagó por los pecados de la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y cómo la gente va a escuchar este mensaje? ¿Cómo irán? Si no escuchan. ¿Y cómo escucharán si no hay nadie que vaya? ¿Y quiénes van a ir? Pues o vamos nosotros o perdonen, no hay nadie más. Sigo insistiendo con lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesús? ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros que creemos en Él somos portadores de las buenas nuevas. Y hay gente a nuestro alrededor que si no oye el Evangelio no tiene la oportunidad de creer, como muchos han creído, como usted o como yo creímos. Un hermano que predicó aquí hace poco dijo, con los millennials no usen las 4 leyes porque eso como ya está fuera de moda. Bueno, yo como ando fuera de moda, ¿verdad? Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Qué sigue después? El hombre es pecador y está separado de Dios. Ahí está el mismo mensaje. Y después, ¿qué dice? Es necesario creer en Cristo como Señor y Salvador para poder tener una relación con Dios. Y después, ¿qué dice? Tienes que creer en Él. Punto. Bueno, pero ¿quiere usar otra? Pues mire, me mandé a comprar. Vamos a ver. Aquí se me fue una. Si usted quiere así de lo más sencillo. Hay una de una tarjetita. Aquí puede usted compartir el Evangelio. ¿Quiere más? Tengo Puente hacia la Vida. Buen día. Alguien te ama. Más dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, y explique el Evangelio y estás listo. Todo eso está disponible, no hay excusa. Ay, es que yo no sé cómo compartir. Por lo menos conseguí uno y regalárselo. ¿Me explico? Como mínimo. Y que si se lo explica y le comparte el Evangelio, pues qué bueno. Así que, ¿qué hacemos este mes? Este mes encomendemos a Dios a personas que conocemos que no tienen a Cristo. Y compartámosles el Evangelio. O si quieren, como Billy, me llevó a mí, eso me pateó para que compartiera. No, está bien, lo hacemos con gusto. Ya entendí por qué Dios, imagínense,
No tenía muchas ganas de ir. Pero si Dios nos llevó hasta allá, solo para que esa familia oyera el Evangelio. 290 kilómetros de ida, 290 de regreso, un frío feo en las mañanas, pero si esa familia, ahí esa semilla germina, valió la pena. No tiene que ir usted tan lejos. Ahí están en su barrio, en su oficina, ahí cerca. Bueno, encomendemos esto al Señor. Padre, danos la oportunidad de por lo menos una persona en este tiempo que celebramos la venida de Cristo, que vino a tomar su parte humana, a nacer en aquel pesebre. Y Señor, danos la oportunidad de compartirles a alguien acerca de ese mensaje de salvación que tú nos has dejado. El Señor Jesús dijo que no teníamos que preocuparnos de qué íbamos a decir. Tu Espíritu Santo nos va a guiar. Te pedimos que eso sea una realidad, que nos des el valor, la fortaleza y que nos animemos a compartir el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!